Bendecido instante, amada familia. Estamos aquí para compartir el capítulo 17, tema 6, cómo fijar la meta. Para ello vamos a compartir pantalla y vamos a escuchar con la voz la lectura de Mariano Noé del capítulo 17, tema 6, y vamos a seguir con el texto para, para ir escuchando y compartiendo. 6. ¿Cómo fijar la meta? La aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple tiene que ser inequívoca. Lo simple es sólo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero Él te ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente hasta que puedas ver más allá de cada situación de manera más segura y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque desorganizado es evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso. No tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. Sin un objetivo constructivo, establecido de antemano y claramente definido, la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha ocurrido. Entonces miras en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo, y no podrás sino equivocarte. No solo porque tus juicios están vinculados al pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido. No se estableció ningún objetivo con el que armonizar los medios, y ahora el único dictamen que puede hacerse es si al ego le gusta o no lo que pasó, si es aceptable para él o si clama por venganza. La ausencia de un criterio establecido de antemano que determina el resultado final hace que sea dudoso que se pueda entender lo que pasó y que sea imposible evaluarlo. El valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Haces, por lo tanto, todo lo posible por pasar por alto lo que interfiere en su logro y te concentras solo en lo que te ayuda a conseguirlo. Es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingues lo verdadero de lo falso sea más parecida a la del Espíritu Santo. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo, y lo falso, lo inútil desde ese punto de vista. La situación tiene ahora sentido, pero solo porque el objetivo ha hecho que lo tenga. Tener a la verdad por objetivo tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad y la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz. Y esto es así independientemente de cuál sea el desenlace. Si la paz es la condición de la verdad y la cordura, y no puede existir sin ellas, allí donde hay paz tienen que estar también la verdad
y la cordura. La verdad viene por su propia iniciativa. Si experimentas paz, es porque la verdad ha venido a ti, y así no podrás sino ver el desenlace correctamente, pues el engaño no puede prevalecer contra ti. Podrás reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz. En esto se puede ver una vez más lo opuesto a la manera de ver del ego, pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia. El Espíritu Santo sabe que la situación es tal como el objetivo la determina y que se experimenta de acuerdo con ese objetivo. Tener a la verdad por objetivo requiere fe. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo, y esta fe lo abarca todo. Allí donde se ha establecido el objetivo de la verdad, allí tiene que estar la fe. El Espíritu Santo ve la situación como un todo. El objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo. Esto es inevitable. Nadie fracasará en su cometido. Esto parece requerir una fe que está más allá de tu entendimiento y mucha más de la que puedes dar. Esto es así, no obstante, solo desde el punto de vista del ego, pues el ego cree que la manera de resolver los conflictos es fragmentándolos, y así no percibe la situación como un todo. El ego por consiguiente intenta dividir la situación en fragmentos y lidiar con cada uno de ellos por separado, pues tiene fe en la separación y no en la unidad. Cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil, trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí. Y parecerá tener éxito, salvo que ese intento entra en conflicto con la unidad y no puede por menos que enturbiar el objetivo de la verdad. Y no se podrá experimentar paz salvo en fantasías. La verdad no ha venido porque la fe ha sido negada al no haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar. De este modo, pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría, pues las soluciones que proceden de fantasías no aportan sino una experiencia ilusoria, y una paz ilusoria no es condición que le permite la entrada a la verdad. Bueno, hace un tiempo compartí un reel o un short de YouTube en el que caminaba por un campo y hablaba de esto, de cómo fijar una meta. Cuando el curso nos habla de cómo fijar una meta, claramente cuando llegamos como cuerpos, como personalidades, a leer esta parte del texto, podemos caer en la tentación de creer que son las metas del mundo. Y claramente las metas externas tienen ausencia de propósito. Por eso es tan importante para fijar una meta conectar con el propósito. Es decir, que si la meta es cualquier cosa, la mente se irá para cualquier lado. Pero si la meta es la paz de Dios, todos los medios se pondrán en función. Ese día descubrí que es muy importante la experiencia en un curso de milagros. Y
Muchas veces la lectura la hacemos porque corresponde el día, porque vamos continuando las lecciones, entonces el texto es es un compromiso diario. Y incluso también cuando esporádicamente abrimos el libro y leemos alguna parte. Es muy importante cuando la experiencia viene a mostrar, ¿no? Y en este ejemplo que traigo, para hablar de esta parte del texto que es muy clara, aunque me había dado cuenta que hasta la última vez que, que lo experimenté, em, siempre lo había leído desde el aspecto teórico o desde la intelectualidad. Y creo que este camino tiende a que miremos a, a la indicación que hace el texto desde adentro para afuera. Es decir, muchas veces nos conectamos con las palabras y que las palabras nos remitan al propósito que tienen. Y es muy interesante porque también el texto nos está hablando de que el propósito se determina de antemano. Entonces, muchas veces leemos el curso justamente pensando de que esto que anotamos acá, ¿no? En el párrafo 5 en la línea 8 que dice, en esto se puede ver una vez más lo opuesto de la manera de ver del ego, pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia. Es decir, incluso la situación de leer el curso podemos llevarlo a este lugar. Entonces, lo que es interesante es que la experiencia es una revelación interna. La experiencia es una revelación que no puede ser tocada con las palabras. Y para ello, el propósito que le asigno es determinante. Me tocó experimentarlo en, en una situación em, que en el reel no lo pude contar, simplemente conté el resumen de ello porque tenemos un minuto y a veces estas plataformas tienen esa posibilidad. Este espacio de lectura, de escucharlo a Mariano, de leer, de anotar, de escribir, es lo que nos permite em, darle la profundidad. Entonces, para contar el ejemplo de esta experiencia, em, la otra vuelta surgió compartir el reel y contar la experiencia que había detrás. Y resultaba ser que había sido un verano en el que habíamos tenido muchas complicaciones con el vehículo para poder viajar. Y entonces, finalmente, esa situación se resuelve y podemos irnos no muy lejos, pero sí pasar un fin de semana en un camping en una localidad cercana, como una alternativa a esos viajes que no se habían podido hacer más lejos. Cuando estoy manejando, cuando estoy yendo en esa dirección, veo en la mitad del camino, por encima de la imagen de la ruta, veo el bolso de la carpa y advierto en ese momento, con muchísima culpa, que la carpa había quedado en el lugar donde siempre estuvo. Yo era el encargado de ir a un mueble, abrirlo
y sacar de ahí la carpa para ponerla en el auto. Implicaba que para ir de camping había que llevar el colchón inflable, las sábanas, todos los equipos. Pero claro que la carpa era un elemento determinante en el acampe. Ya estábamos a mitad de camino y en ese momento advierto que la carpa no la había tocado ni siquiera. Recapitulé la situación, abrí el mueble y cuando abro el mueble encuentro una campera, agarro la campera, cierro el mueble y me voy. Y es muy interesante porque en el momento la culpabilidad me llevó a anunciarlo con mucho remordimiento, con mucho pesar, ¿no? Como que se había transformado el evento, se había transformado el día, se había transformado la experiencia. Maravillosamente lo comparto con mi compañera, que, que obviamente le causó una frustración, lo pude advertir, pero no le agregó más culpabilidad. Un gesto eh, de muchísima gentileza, porque mi culpabilidad estaba a tope, no le entraba ni una frutillita arriba. Entonces, fue como, bueno, dame tiempo que lo observo, que lo asimilo. Mientras tanto yo seguía, ¿no? Entonces aparecían alternativas de, em, bueno, los dejo en el camping y me vuelvo a buscar la carpa. Bueno, una serie de cantidades de cosas. En ese momento me viene el texto, cómo fijar una meta. Entonces fue clave que había una intuición detrás. No me acordaba del texto en sí, digamos. Es muy difícil que uno se acuerde, salvo algunas citas y algunas partes, es muy difícil acordarte textualmente de qué habla, ¿no? Pero yo había pasado por ahí y sabía que siempre había intentado fijar una meta y claramente creo que todas las veces que lo había leído estaba intentando fijar una meta del mundo. Y es interesante porque una meta ilusoria no tiene propósito, simplemente tiene el propósito de separar, ¿no? Entonces ahí había como una propuesta. Me acordaba del texto y entonces fue como recordaba de que hablaba del propósito. Y entonces eso me bastó para comunicarme con el propósito de ese momento. ¿Cuál era el propósito de salir? ¿Cuál era el propósito de viajar? ¿Cuál era el propósito? Era compartir, era eh, disfrutar. Y como decíamos el otro día en el Muy Lunes, el propósito santo, el propósito de de todas las relaciones, que es el único propósito, el propósito que tuvo la creación con nosotros, es hacer feliz, que seas feliz. Entonces, es muy interesante porque cuando aparece toda esta cantidad de cosas, si bien seguían apareciendo alternativas, soluciones sacrificadas, lo que más me interesaba de la situación era cómo el propósito se iba a mostrar, se iba mostrando y se iban despejando la cantidad de eh, ideas de qué era lo que debía ser. Y entonces llegamos a ese camping
Siguieron apareciendo las alternativas, por ejemplo, preguntar si tenían carpas para alquilar, si tenían otro hospedaje. Bueno, una serie de cosas que todas eran no. El lugar estaba precioso, estaba buenísimo para quedarse, entonces la culpa seguía estando y había como un diálogo, ¿no? Pero claro que este propósito de que no- al que nos invita la lección 185, que es deseo la paz de Dios, o por encima de todo, quiero ver, o puedo ver paz en lugar de esto, ¿no? Son todas, digamos, correcciones del propósito errado al propósito correcto. El propósito correcto es que para lo único que es todo, es para disfrutar. Para lo único que es todo, es para el compartir, para hacer feliz. Y claro que cuando aparece la culpabilidad, es lo primero el rechazo al propósito. Entonces, lo que me pareció maravilloso, y en ese momento cuando llegamos al camping, seguían apareciendo, eh, pero hasta incluso no me parecía lejos para ir y volver, pero era cómo lidiar con lo insoportable de la responsabilidad del error. Y entonces fue como un recordatorio que no era, y esto es muy interesante, que me parece que por lo menos siempre en las particularidades que surgen pronunciarse, aparece como no soy el que perdona. Le doy espacio al perdón, me hago a un lado y dejo que el perdón me muestre el camino, que me muestre, que me abra con su llave la felicidad. Y es muy interesante porque el perdón corre la culpabilidad que me está privando de contactarme con esa única relación que lo único que quiere para mí es que sea feliz. Lo que la voluntad de Dios dispone para mí es la perfecta felicidad. Y de ahí la indignidad, el sentimiento de no merecimiento. Puede ser un no merecimiento por una culpa inconsciente, pero en este caso era reforzado por una culpa bastante consciente que era, te olvidaste de lo que tenías que traer. Entonces siguió avanzando, nos fuimos al río, teníamos alimentos, teníamos un montón de cosas que sin la carpa estaban de más, colchones y todas esas cosas. Pero pudimos almorzar, pudimos comer fruta y cuando nos fuimos al río puse el libro y, y me fui a leer al río, ¿no? Entre que nos refrescamos, compartimos, nos divertimos y todo el tiempo era recordar para qué estábamos ahí. Habíamos ido a disfrutar y una idea de cómo debía ser se había antepuesto a la situación y ahora, por comparativa, no se estaba desenvolviendo como se debía desenvolver. Toda esta experiencia se iba mostrando hasta que cuando leímos el texto, por lo menos lo leí y después compartí algunas partes, eh, descubrí la cantidad de, pro- de- de propósitos que uno está asignándoles, ¿no? Propósitos falsos que uno le está asignando permanentemente. Ahora, esto que dice acá en el párrafo 6, tener a la verdad por objetivo requiere fe. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo y esta fe lo abarca todo. Pero claro que es una decisión que tengo que sostener. Es decir, le asigno el propósito del Espíritu Santo, pero vienen
La atracción de la culpabilidad viene a mostrarme algo. Y luego nos dice, allí donde se ha establecido el objetivo de la verdad, allí tiene que estar la fe. El Espíritu Santo ve la situación como un todo. Y entonces la perspectiva comienza a ampliarse. Es decir, lo que acá era un abismo, que era no traer esto, entonces se empezó a mostrar como lo empecé a leer, lo empecé a sentir, y todo esto se empezó a compartir de manera silenciosa. No compartí el texto, sino que compartí el sentir o la inquebrantable decisión de desear la paz por encima de todo. Y aquí muy claro se fue mostrando de que si el gesto es compartir, si el gesto es hacer feliz, si el gesto es amar este instante es perfecto. Al margen de que haya una voz que todavía me esté mostrando la carpa y me esté mostrando lo, lo poco valioso que soy por, por haberme olvidado un elemento que parecía ser fundamental para el plan. Avanzó la tarde con mucha paz, con mucha quietud, eligiendo permanentemente descartar lo que ya no era necesario. Es decir, que este instante es perfecto y lo que no está en este instante no es necesario que esté. Y empezó a mostrarse lo que fijar una meta es. Desde la experiencia brotaba el aprendizaje altamente individualizado. El objetivo de estas palabras no es llevar de afuera hacia adentro, sino despertar el compartir de cada parte del texto como quiero ver, por encima de todo quiero ver. Quiero ver qué me está mostrando esto. Y es muy interesante porque fijar la meta en lo que es inalterable ubica a la mente en la salvación. La mente está en perfecto estado de salvación, pero al creer que está en un estado de alterabilidad, un estado de vulnerabilidad, un estado de condicionamiento, la salvación se torna imposible. La salvación es un estado eh, estable y es que la mente recupere su estabilidad, que recupere su propósito. Si su propósito se le asignó la voluntad suprema de que sea feliz, no hay otra cosa que pueda oponerse, a no ser que sea un pensamiento que yo le esté dando lugar. Este gesto es maravilloso poder mirarlo en la experiencia. Por eso estas palabras apuntan a que vayamos a la experiencia y que el texto brote, se reescriba en nosotros. Que no sea una intelectualización que yo tenga que hacer esta pregunta de ¿qué es lo que quiero que resulte de esta situación? No es necesario repetir las palabras exactas, sino observar el deseo, porque el deseo de ser feliz, que es el deseo que compartimos todos, porque es el deseo de nuestro propósito aquí, nos creó para ser feliz. La voluntad es que sea feliz. Y entonces todo lo que yo antepongo son ideas
que le están asignando un nuevo propósito a esta relación. Y entonces ahora ese especialismo intenta establecer propósitos diferentes, que incluso no sabe cuál es el propósito, piensa que las experiencias le van a brindar el propósito. Y es interesante esto de compartir esto que sucedió porque a medida que se iba respirando la paz y a medida que en el culpable se descansaba en que no debía estar esa carpa aquí, entonces ya había un movimiento preciso y necesario. Después vino el horario de la siesta, donde nuestro hijo necesitaba descansar y claro, la carpa no estaba y entonces empezaba otra vez como elementos que parecía que eran necesarios. Entonces era atender la propuesta siguiente para que el desenvolvimiento de ese propósito que ya habíamos asignado siga vigente. Entonces fue como, bueno, el camping dejó de tener sentido, avancemos. Y avanzamos ya sin rumbo, ya sin necesidad de tener que pasar la noche o no, sabiendo que por ahí había que volver, pero nada importaba, era la contemplación. En un momento mi compañera me dice, busquemos un lugar que nos permita tener una mirada amplia, ¿no? Entonces fue esa intuición, ese sentir, eh, fue traduciéndose en seguir una ruta y ir buscando ese paisaje, ¿no? Lo maravilloso fue que el niño se había dormido y entonces seguíamos transcurriendo y llegó a ese lugar. Llegamos en la cumbre de un lugar, un campo verde con animales, una pradera que bajaba y subía otra por allá, un paisaje bellísimo. La cuestión que cuando quisimos estacionar el auto para hacer un ejercicio de contemplación, el bebé se despertaba, como que quería estar en movimiento en el auto. Entonces fue dejar el auto en marcha y hacer la contemplación desde el auto. Pero todo el tiempo era una plena aceptación. No había nada que sea una resignación. Y esto es interesante porque cuando se fija la meta, cuando se fija el propósito en la paz, en la verdad que soy, en este instante, en explorar este instante con todo lo que este instante me esté mostrando, y sabiendo que solo puedo conocerme a través de la paz, porque Dios solo me conoce en paz. Por lo tanto, el sentido profundo de la búsqueda por la paz, que supera todo entendimiento, era como que lo que no servía para ese propósito se descartaba. Y fue maravilloso ese compartir, porque no pasaba mucho tiempo. Si bien la imagen de la carpa, la culpabilidad, el remordimiento y todo el cambio que se había propuesto a la situación fue pegajoso, como un pensamiento reiterado, como una creencia, como una responsabilidad falsa. Todo pensamiento que venía después ya de abandonar, después de haber leído el texto y después de haber encontrado directamente una relación de que aquí la guía estaba mostrando el aprendizaje de manera directa. Entonces, el gesto que apareció era todo el tiempo muy fluido. No había una idea que se detuviese mucho tiempo si generaba algo diferente a la paz.
Y entonces todos los movimientos fueron como claramente orquestados, incluso fue una danza familiar, donde no era necesario que las personas involucradas lo estén ejercitando de alguna manera. Simplemente bastaba con que le esté asignando ese propósito. Y entonces era como que todo el tiempo era esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no había mucha resistencia. La resistencia de lo que yo quiero que resulte, aquí ya el plan estaba totalmente desmantelado. La meta del mundo estaba des- desmembrada de cualquier posibilidad. Y entonces la meta era la meta de la mente. Una mente en paz está sujeta plenamente al acompañamiento del acontecimiento, porque el acontecimiento es lo que soy. Hay una extensión, hay un reconocimiento y ya no hay un antagonismo porque estoy queriendo defender algo. La meta que yo intento defender desde la personalidad, desde el cuerpo, desde el tiempo, es una meta que todo el tiempo está corriendo el riesgo de ser arrebatada. El cuerpo corre riesgo de ser arrebatado, el tiempo se nos está arrebatando. Entonces, todos los propósitos sin causa o con una causa errada tienden a desvanecerse entre los dedos y a generar una frustración muy grande. Ahora, el propósito que ahora se le asignó a este instante y se unifica con todo lo que está sucediendo y todo se pone en función. A mí me gustaba, antes de estudiar el curso, me gustaba decir siempre una frase que si hay fe, los detalles se acomodan. Y es un poco esto que dice aquí, ¿no? Tener a la verdad por objetivo requiere fe. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo. Y este gesto va haciendo que lo que sea prioritario sea la voluntad. Y entonces yo no estoy queriendo defender una voluntad menguada, aislada, carente, que tiene un propósito que tiene una caducidad. Los propósitos corporales, los propósitos temporales, están sujetos al tiempo y a la corporalidad. Entonces, tienden, están desde el momento en que se les asignó, eh, tienen su caducidad. El propósito de la verdad es inalterable. El propósito de la verdad es por siempre y para siempre, y por eso es inequívoco. Por eso nos dice, ni bien empieza, dice, la aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. Esto de simple es que hay una, hay una unidad con lo que está aconteciendo. La simpleza se da por el simple hecho de ir siguiendo esa guía. Y este gesto que permite que descansemos en que cada situación es correcta o lo incorrecto me está mostrando en realidad cómo poner amor en esa situación para que vuelva la mente a estar en corrección. Es decir, olvidar la carpa fue incorrecto desde el punto de vista de la forma. Ahora, desde el punto de vista de la mente o del contenido, fue simplemente como la cosa que se transforma en una lección. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Me está hablando de que esa cosa es una lección. Puedo estar pendiente de otras cosas, pero cuando la mente esté pendiente de otras cosas, estaré desatendiendo el único propósito. Fijar una meta no tiene que ver con la propuesta eh, contemporánea, moderna de la espiritualidad, del coach, de mejorar la situación del personaje, de que el mundo esté más maquillado. No tiene que ver con ponerle almohadones al mundo para que no duela.
Tiene que ver que el dolor es una asignación de un propósito falso. No puedo hacer que el mundo no duela eh, suavizando sus, sus vértices, ¿no? Como, como una metáfora. Simplemente que la asignación de este nuevo propósito, que es el propósito más antiguo, es el propósito de la creación, es el propósito más natural que existe, que sea feliz. Y es tan simple como frenarme en este instante y ver qué creencias, qué pensamientos, qué ideas estoy albergando que me están separando de aquello que está aconteciendo. Y cuando me uno al instante, cuando me uno a la profundidad del instante, me doy cuenta de que es infinito y que es eterno y no tiene que ver con la eternidad de la perpetuidad del tiempo, sino una eternidad que tiene una profundidad, una eternidad que tiene una espiral descendente y ascendente hacia mirarme, conocerme, volverme a conocer. Esta aventura y la contemplación que se dio desde adentro de un auto, que era muy gracioso porque era, tampoco podemos hacer esto. Como que parecía que el propósito de hacer una contemplación se había idealizado de nuevo, de que debía ser de una determinada manera. Y otra vez venía una, una contracción, pero para ser extendida, como si ya estuviese entendido de que soy el que lo extiende. No pretender de que la extensión sea de lo que la experiencia me está dando, sino que la extensión soy yo mismo eligiendo la experiencia. Continuamos, se despertó Río con un muy buen humor, hablando de las montañas y de unas cosas hermosas. Y se estaba empezando a hacer de noche, entonces empezamos a buscar si había cabañas o qué había por ahí. Vimos unos lugares muy lindos y unas situaciones y pasear, y qué sé yo, hasta que llegamos a un paraje que se empezó a poner un poco más complicado y dijimos, pegamos la vuelta. Camino de ida habíamos visto que vendían unos quesos de cabra, unas cosas ahí. Entonces dijimos, bueno, a la vuelta buscamos y tenemos algo que ir picando en el auto mientras volvemos. Resumidamente, las personas que vendían el queso de cabra se baja Nuria, lo conoce al chico y resulta ser que después viene el padre que estaba arreando las vacas y era los papás de unos grandes amigos que tenemos. Cuestión que tenían un lugar que está en construcción, que no estaba en condiciones, etcétera, etcétera, pero todo lo que nosotros traíamos funcionaba para que ese lugar se transforme en nuestro hogar por esa noche. Es decir, que el lugar auspiciaba de una gran carpa. Pusimos nuestro colchón, nuestras almohadas, nuestras sábanas, comimos el alimento que habíamos llevado para acampar. Digo, en definitiva, y cuando nos despertamos en esa vista, entre nubes, vacas y pastizales, nos dimos cuenta de que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea lo que hay detrás de, 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 del límite de seguridad que le quiero imponer a cualquier cosa, ¿no? Em, Siempre es más amplio y siempre es más abundante y más profundo de lo que yo puedo imaginar. Quería compartir esto porque me parecía muy interesante. Eh,
el ejercicio de cómo lo que estoy viviendo se amplía con lo que el texto me está diciendo y cómo el texto ya deja de, ya deja de ser algo rígido, em, indescifrable, em, inaccesible, ¿no? Porque si bien hay muchas cosas que podemos atender y seguramente que vamos a compartir algunas citas posteriormente, eh, pero lo que es interesante es cómo el texto se hace propio, cómo el texto es un mensaje de mí mismo hacia mí mismo. El texto es esa mente central, esa mente que todo lo está iluminando, esa mente que aceptó la expiación para sí mismo, que inspiró un texto que al leerse muestre la dirección hacia donde tenemos que ir, pero que claramente que cuando me lo pongo a intentar descifrar, nada es más claro que ir mirando lo que va aconteciendo en mi vida. Nada va a ser más útil para, para mi experiencia que lo que, lo que está pasando en ese preciso instante. Y la invitación es hacerlo con cada uno de los textos, pero también es que cuando una situación se está desenvolviendo o que parece que hay un problema, ver qué profundidad me está dando ese problema o con cuál de los tantos mensajes, que es el mismo mensaje del curso, se puede aplicar para darle un lugar. Esto quiere decir que para mí es clave inspirarse en el texto y bucear en lo que la guía está diciéndonos, porque se adecua a nuestro lenguaje, se adecua a las personas con las que estamos compartiendo, se adecua a la experiencia concreta que está pasando. Como dice aquí, ¿no? El valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Pero es un gran ejercicio de perdón, soltar las metas que traigo. Es un tiempo en el que las redes sociales, la espiritualidad y toda esta tendencia de atraer, de ser prósperos, de una espiritualidad, digamos, con un propósito de riqueza, ¿no? Claramente es el temor que tiene Dios, el temor que tiene el ego a Dios, ¿no? Como si fuese esta nueva sustitución. La verdadera espiritualidad te sumerge en una confianza plena, no importa qué es lo que esté ocurriendo. Lo que importa es que tu interpretación es determinante para que el desenvolvimiento de tu experiencia. ¿Qué guión? ¿En qué guión quieres estar? Y, y me parecía completo traerlo desde este lugar, para todo, para,
para cuando tengo que prender una cámara, para cuando tengo que hacer una clase, para cuando tengo que compartir con mis compañeros de grupo, para cuando tengo que criar. Todo el tiempo es, ¿cuál es el propósito? Y, y es un gran, es la pequeña dosis de buena voluntad de estar recordando que lo que Dios dispone para mí ya se me ha dado. Y, y casualmente es lo que yo estoy buscando. Porque cuando desmantelo la idolatría que hay detrás, me doy cuenta de que la búsqueda es la misma. Estoy buscando, todos estamos buscando la felicidad, todos estamos buscando la plenitud, todos estamos buscando la paz. El tema es que cuando la estoy buscando detrás de un sustituto, el sufrimiento es inevitable. Llorarás por cada ídolo que caiga. Es una frase muy contundente que tiene este curso. Y que también tenés que mirarla en el momento que un ídolo se esté cayendo, mirar, mirar el sufrimiento que hay detrás, pero no para caer en la autocompasión del victimismo, sino para darte cuenta cuánta responsabilidad hay detrás de tus lágrimas, cuánta responsabilidad hay detrás de la insatisfacción, cuánta responsabilidad hay detrás de desdichar un momento. Eres tú y solo tú el que está ante todo esto. Y también estás observando qué deseaste, porque ahora que estás nuevamente en comunión, nuevamente en conexión, esa reconciliación está brindando un servicio. Y ahora estás aquí para mirar, para poner amor donde antes no lo habías retirado o no lo habías visto. En ese sentido es que todo el tiempo la indicación es mirar hacia ahí y que ese sea tu meta. Meta también puede llegar a estar interpretado de la separación. La meta pareciera que es allá, cuando termine el curso, cuando termine de estudiar, cuando termine las lecciones, cuando me ilumine, cuando vaya a algún ashram de algún lado. Y sin embargo, la meta es el desenlace, no tiene fracaso, porque está dándose. Si el desenlace sos vos mismo y sos vos mismo el que está en esta experiencia, la meta está aquí. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Por eso aquí también nos está diciendo lo mismo. Tener a la verdad por objetivo tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad y la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz. Y si lo que me está mostrando no es paz, es que le asigne otro propósito. Simplemente tener la valentía y el coraje de reconocer que le asigné otro propósito, que no fue nadie, que simplemente me equivoqué. Puedo reconocerlo, pero la equivocación no ponerla en el objeto, porque si no es la equivocación es no traje la carpa. La equivocación es cómo estoy mirando este instante. Y entonces solo me perdono a mí mismo, no perdono a otro. En este caso pudo haber sido más fácil porque la carpa me la olvidé yo, pero uno es muy severo consigo mismo también. Así que el perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Y también reconoce que lo que creíste que tu hermano te había hecho jamás ocurrió. Simplemente que hay un significado, una idea que ahora estoy mirando y esta es la que no me permite estar en comunicación directa con la meta. Eres la meta. ¿Cómo fijar la meta? ¿Cómo hacer que todo el tiempo me esté mirando? Si la meta soy yo,
Si Dios me creó para ser feliz, la meta es la felicidad, pero está siendo en este instante, por lo tanto todas las miradas tienen que venir hacia mirarme y poder perdonar todo aquello que lo esté rechazando, todas las resistencias que le esté poniendo. Es un acceso directo a través de eliminar los obstáculos. Bueno, parece que dejamos el texto abierto, pero nos pusimos a hablar. Parece que había muchas frases. Parece que podemos pasar y te recomiendo que pases y que hagas tu propio. Cada frase tiene una profundidad muy interesante. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo. Y lo falso, lo inútil, desde ese punto de vista. La situación tiene ahora sentido, pero solo porque el objetivo ha hecho que lo tenga. El Espíritu Santo me enseña que esto es una lección, es un aula de clases, y el perdón me permite devolverle el propósito inicial. Si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y el perdón es la llave de la felicidad, quiere decir que el perdón me permite conectar con el propósito santo. Santificar cualquier cosa es devolverle el único propósito posible, porque el único propósito posible es el que Dios le asignó. Todos los demás son ilusorios y sufro por defenderlos, porque sé que tarde o temprano tendrán que desvanecerse en la verdad. Entrego este instante para que la práctica se desenvuelva de la manera más amable, cordial y con todos los regalos que de allí vengan. Bendecida práctica, amada familia. Celebramos un instante más de este propósito que es bendecir. Gracias.